¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos. Hoy vamos a dedicar el programa a una historia que hoy tiene luz. Sin embargo, la luz apareció después de mucho tiempo de oscuridad, en un país en donde la oscuridad era aliada de sectores tremendamente crueles. Y esos sectores crueles, hablamos de personas, instituciones, lugares, generaron la crueldad de mucho tiempo como síntoma también de un reflejo social. Después de mucho tiempo hoy podemos contar la historia de la luz, que tiene que ver con la esperanza, pero fundamentalmente con la lucha, con quienes pelean para que esa luz no se apague y vuelva a encender a otra luz, y así sucesivamente. La historia de Sabrina esconde y devela no solamente mucho de ese pasado, donde la oscuridad se transforma en luz, sino de este presente, en donde la luz quiere seguir iluminando. Sabrina, en el último Salva a Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, Sabrina Gugino, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, no, gracias. Y bueno, es un gusto grande conocerte personalmente. Bueno, gracias. ¿Cómo te sentís siendo carne de una historia que tuvo que ver con eso que contábamos, ¿no? Con las oscuridades de un país que diseñó un proyecto maquiavélico, macabro, durísimo, y que hoy obviamente sigue peleando porque esa oscuridad se desaparezca, ¿no? Tu papá, tu mamá biológicos fueron secuestrados, torturados, perseguidos y desaparecidos finalmente por la dictadura. Vos naciste en un centro clandestino y hoy, bueno, intentás seguir peleando por esa identidad, ¿no? Perdida obligadamente por esos tiempos. ¿Cómo te sentís vos desde tu lugar, desde tu humanidad, siendo protagonista de esa dura historia? Qué pregunta. Bueno, yo pienso que la historia es como muy compleja. Si tengo que contestarte desde un plano personal, bueno, la identidad siempre es una identidad en construcción. Todos tenemos nuestras identidades en construcción, pero quizás los nietos restituidos de alguna manera más brusca, porque, bueno, es enfrentarte a una verdad o a una manera bueno, también de encontrarte con toda una familia. Yo por suerte me encontré con una familia que me estaba buscando, tanto los Valenzuela como los Negros, con mi hermano Seba, y también tuve la fortuna de ser criada por los Gulinos, que son mis papás adoptivos, pero son mis papás, mis viejos, que son una masa, y que también pienso que forman parte de toda la historia, ¿no? Y yo prefiero sumarlos y estar ahí, y bueno, y sabés que mis cumpleaños vienen todos los Gulinos, los Valenzuela y los Negros, así Mirá, que... sí, conocíamos esa historia y es lo más conmovedor inclusive, ¿no? Es saber esa cuestión de que los Gulinos se sumaron. ¿Se sumaron o lo sumaste? ¿Cómo fue? No, ellos son una masa, son papás muy responsables que adoptaron su paternidad con mucha sinceridad y con mucho amor y respeto desde el principio, digamos. O sea, ellos siempre nos dijeron que éramos hijas adoptivas. Y de hecho los otros días me enteré que habían hecho un curso para papás adoptivos con Eva Giberti, o sea que pienso, bueno, mirá si no se habrán preparado para asumir esa paternidad y maternidad. No, y ellos también me acompañaron en lo que es la búsqueda, lo que fue mi búsqueda. Yo tuve mis dudas en un momento cuando vine acá a estudiar a Rosario, porque yo soy de Ramallo. Nací en Paraná, como dijiste vos, en cautiverio, pero después vine a estudiar acá y... ¿Qué estudiaste? Comunicación social. Ah, mira. Y bueno, cuando por ahí uno ya se involucra más en lo que es las cuestiones de la universidad y ya los conocimientos en materia de terrorismo de Estado son como mucho más cercanos, y saber que
que las madres y las abuelas nos están buscando. Bueno, yo ahí ya después de un tiempo hice mi búsqueda, que se cruzó justo con la línea de investigación. Yo llamé a abuelas un viernes y el domingo a Ramallo llegó, fue en noviembre del 2008, llegó la citación de la justicia paranaense, del juzgado federal, que nos citaban a todos a la causa Trimarco. Estaba en el libro ese de Hoffman, ¿no? Muy buen libro escribió. De Alfredo, sí, un compañero Hoffman, nuestro de sí, hijos. Muy buen libro, porque aparte hay detalles que cuenta cuando vos tenés, te enfrentás con las fotos te encontrás con las fotos de tu mamá biológica. No sé si, digamos, en el libro es textual, pero el diálogo con tu mamá adoptiva, ¿no? Que te dijo que eras igual, ¿no? Claro, sos igual a tu mamá. Sos igual, tu mamá adoptiva dijo, sos igual a tu mamá. Sí, eso es algo que para mí no... Se pone Es la algo piel que, claro, que marca la incondicionalidad de mi familia, de ese amor, digamos, que yo siempre lo sentí así. Y de hecho todavía yo tengo charlas sobre el posible Messi, sobre el futuro Messi, Y bueno, a veces uno pensando en dónde podrá estar, hasta mi viejo, mirá, aparte son esas cuestiones de decir, no, ¿cómo no te va a querer? Yo decía, no, tendrán los militares, que a lo mejor no nos quiere conocer. Sí, porque a lo mejor lo adoptó una... Y él contestarme, no, ¿cómo no te va a querer conocer si es tu sangre? ¿Viste? Cuando vos decís estas cosas que vos decís, son las construcciones y las posibilidades de la familia que para mí, a poder haberme podido apoyar en ellos, porque para nuestra familia fue un golpe duro, si bien yo nunca los vi llorar a ellos, sé lo que significó por ahí haber pensado una familia de una manera y después encontrarte que tu hija tiene su otra familia y de alguna manera yo también los pienso a ellos como víctimas del terrorismo de Estado, porque haber emprendido una paternidad dentro del marco legal, con una adopción legal y todo, y después... Vos, para que veamos la historia tuya, para quienes no conocen, vos naciste en cautiverio y dos nombres muy conocidos dentro de esa tragedia criminal que armaron, te trajeron en auto aquí al Hogar del Huérfano en aquel momento, estamos hablando del momento de tu nacimiento, ¿no? Pocas horas después. Sí, quienes conformaban la patota Meloni Pagano, a la hija, a la bebé mujer de Raquel Negro, de mi mamá biológica, la dejan abandonada en el Hogar del Huérfano, que en su momento Costanzo dijo que era un convento y que mis compañeros, en aquel momento mandaron un escrito a ver si había habido alguna bebé abandonada. Y sí, en abril esta cuestión de que esa bebé la habían dejado en la puerta con una parte, la cuestión del detalle, ¿no? Sí. Con un escarbadiente sonando el timbre, como en las telenovelas, así. Sí. Y bueno, pero esa línea de investigación, es la que yo te contaba, que cruzó con mi deseo de buscar. ¿Cuándo apareció ese, quiero saber quiénes son mis padres biológicos? Porque vos intuías que tu genética, tu formación biológica podías tener que ver con ese destino, o porque te estabas haciendo una pregunta que trascendía eso. Está buena tu pregunta, porque esa pregunta es la que hoy en día hace también cambiar la campaña de abuelas para buscar a los jóvenes que nos faltan encontrar, que yo no, porque como yo sabía que era hija adoptada, no sentía una oscuridad, una mentira, algo que tenía que decir, pero sí sentía como una responsabilidad social de decir, esto... ¿Quiénes son? Y aparte a mí me gusta pertenecer a los Gulino, ¿no? Sí. Los elijo, digamos. Entonces, era una cuestión como pendiente y también creo que de una responsabilidad social de saber que había nacido en el 78 y que tenía esa cuestión pendiente. Entonces, en algún momento la ficha te cae y decís, ahora estoy preparada. Y eso fue en noviembre del 2008, pero vos fíjate que los últimos nietos restituidos ni siquiera sabían que eran adoptados. Entonces, la consigna de abuelas en este último tiempo cambió. Es, si conoces a alguien que puede ser hijo desaparecido, ayúdalo a que resuelva su duda. Es la consigna hoy. Porque los nietos últimos no sabían ni siquiera que eran adoptados. Habían sido inscriptos como hijos biológicos, ¿no? Cuando ustedes, quienes han transitado o transitaron, o se encuentran, quienes transitaron el mismo proceso de vida, ¿no? Habrá sido arrebatado de una familia biológica que tenía un compromiso político confrontativo en aquel momento con el régimen militar. Esos padecimientos de piel, sensibles, humanos, esta cuestión de amar profundamente a la familia adoptiva, a la familia que te recibió, pero por el otro lado tener casi no sigo una obligación, pero es como que se sienten también
obligados a ser coherentes con esa inspiración que las abuelas tienen, ¿no? De restituir la identidad a quienes no pudieran hacer. ¿Encuentran puntos de coincidencia a pesar de tal vez no conocerse tanto? ¿Lo que sienten es parecido? ¿Con quién decís vos? Con los otros chicos que han pasado... Sí, yo pienso que atravesar esa historia también los compañeros de hijos, creo. Sí. Si bien la consigna de hijos es todos somos hijos de la misma historia, de alguna manera te acerca con esa historia, ¿no? Y bueno, es un vínculo muy fraternal, por más que yo a lo mejor no milito desde hace 20 años como mis compañeros, pero sí te une y además es algo como de cierta incondicionalidad. Y yo pienso que lo que aprendí militando en hijos es también el concepto de compañero, que no es el amigo, es un compañero, que es como con otra lealtad, con otro tipo de respeto, de cariño, de solidaridad. Tienen las mismas heridas, la misma, digamos, el mismo dolor. El compañero, viste, leal a esa situación también. Sí, es una palabra y es algo que yo agradezco haber podido aprender. ¿Compañero? Y compartir con ellos, ser compañeros de mis compañeros de hijos. Y estar en eso, que también no tenés que ser hijo de desaparecidos, ni tener algún familiar sobreviviente, ni desaparecido. Nosotros en hijos es una agrupación abierta que pueden... Mira, tuvimos acá, te muestro una firma, se hace... de Kurt. Kurt Lundman. Claro. Kurt Lundman Kurt participaba, bueno, yo lo vi participar intensamente de la militancia de hijos, sin él haber vivido esa situación, ¿no? Directamente él, sino ser carne y sensible de esa situación de los otros. Te pregunto, Sabrina, sobre la historia de tus padres biológicos. Historia muy conocida, Raquel y Tucho. Tucho y Raquel, bueno, están en un montón de libros, en un montón de relatos, se conoce bastante. Cuando vos te enteraste quién era tu papá biológico, tu mamá biológica, ¿qué sentiste sobre eso? ¿Sentiste coincidencias? ¿Te preguntaste por qué? A ver, preguntas de un hijo, del egoísmo de un hijo, ¿por qué no se cuidaron? Si eran valientes, si estaban en el lugar correcto. Porque una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Una cosa es tener compromiso y otra cosa es que el compromiso te lleve a actuar de la manera que actuaron tus padres biológicos, ¿no? Con mucha valentía. ¿Vos cómo lo vivías eso cuando investigabas los pasos de ellos, ¿no? En el momento de tu nacimiento incluso, ¿no? Hubo muchos momentos también de ese aprendizaje de conocerlos, porque son de alguna manera figuras que uno no les puede ir a reprochar nada porque no están. Pero yo en un primer momento me sentí muy orgullosa de ser hija de ellos. Después aparecen cuestiones más personales y me acuerdo cuando leí por primera vez lo que había sido la Operación México, dije, pero ¿cómo Tucho se va a ir a México? No entendía nada, ¿cómo se va a ir a México? Con tu mamá embarazada. Mi mamá embarazada de mellizos. Y después cuando empecé a leer sobre mi mamá, comprendí que era una persona de mucho carácter, de carácter muy fuerte y de muchas convicciones, y que bueno, ellos tenían su recorrido en la militancia. Mi mamá Raquel era militante montonero, había estado en la FARC, había conformado el movimiento villero peronista, también de las mujeres peronistas, o sea, era una grosa. ¿Cuántos años tenía tu mamá? 29. Cuando la mataron. Sí. Y con la misma edad que cuando yo restituí mi identidad, así que tenía la misma edad. Y Tucho 3 años más. Y bueno, la identidad es algo en construcción todo el tiempo, que todos tenemos. Y vos me preguntabas hoy, me gustó el último nos salva a todos. Pensaba eso en los nietos, ¿no? Y esta pregunta que vos me hacías, si todos nos sentíamos como de alguna manera con cierta responsabilidad con las abuelas. Y sí, es algo que no sé si se puede explicar con las palabras, pero sí es una gran responsabilidad, y sobre todo yo tengo una gran responsabilidad de también tomar un poco la búsqueda de mi hermano Melli, de acompañarlo al Seba, que es el hermano mío por parte de mi mamá Raquel, el Seba Álvarez. Que tenía un año más, claro, un año que él estuvo secuestrado junto a todos los compañeros en la Quinta de Funes, y saber que él me buscó y bueno, también siento un poco de responsabilidad y también de amor al hacerlo, digamos, porque creo que las abuelas es eso lo que pueden enseñarnos. Las otras días me acordaba de eso, la vi a Estela, fui con mi hija y con mi compañero
Y Estela estaba ahí, Estela de Carlotto, y vos no sabes lo que es Estela, porque vos la ves siempre como una personalidad, vos la ves en plan protagonista, política. Sí, siempre. Sí, pero lo que es como abuela, como la vi como abuela, tomando un té ahí con ella, y digamos, esa grandeza, y es como una abuela, pero como una abuela poderosa, ¿no? Poderosa. Muy poderosa, y así, y como también... Nunca se salió nunca se salió de ese lugar, de ser abuela, con todo lo que tiene, digamos, de potente esa abuela, ¿no? Esa que tú hablaba, la palabra potencia es muy elocuente. Y esa situación de plantear un cariño incondicional y no se cansan. No, aparte ellas son maestras, son sabias, porque pienso, bueno, las madres, las abuelas, todo lo que han vivido es una gran enseñanza, ¿no? Con el nieto de Estela, con Ignacio Carlotto, ¿tuvieron encuentros? Sí. Yo hablé muchas veces con él, tuve la posibilidad de hablar muchas veces con él. Y siempre hablamos de música y trato de, por pudor, no meterme en el... Sí, porque él tiene esa posición que me parece también muy respetable, ¿no? De respetar su identidad previo a la restitución, digamos, que tiene que ver con lo que él ama, que es hacer la música, que me parece también... Y los que no quieren conocer, los que no quieren meterse en el pasado, el que prefieren, digamos, atesorar el presente o atesorar a esa familia adoptiva y no meterse en la historia biológica, ¿cómo se vive esa situación? Porque hubo casos, en realidad, donde también apareció ese dilema, ¿no? También como un hecho de debilidad, un hecho de consecuencia cruel del propio arrebatamiento, ¿no? Y las restituciones de las identidades de los chicos apropiados son procesos muy personales, digamos. Creo que cada uno lo vive a su tiempo, que no se puede medir todo con la misma vara y los procesos son todos diferentes y bueno, es sumamente respetable y me parece muy valioso que las abuelas también saben que hay que respetar esos tiempos. Más allá de que tratar de conocer a todos los nietos y encontrar a todos los nietos, los hermanos que nos faltan encontrar, es una cuestión social, digamos, que no tiene que ver únicamente con un organismo de derechos humanos o conmigo, o una hermana o un hermano que busca, o un abuelo que busca. Es un deber social y es es el derecho de poder recuperar nuestra identidad como pueblo, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de la sustitución de identidad, de apropiarse de menores, con un plan sistemático que buscaba, basado en la idea de la familia cristiana, separar a los niños recién nacidos de sus padres biológicos como si tuvieran una enfermedad y como si separarlos y ubicarlos en otras familias fuera la manera de salvar a ese pobre niño como un botín de guerra. Y me parece que es interesante también cuando hablamos de las restituciones de la identidad y de la búsqueda de las abuelas, pensar también cómo se da la trama burocrática civil, no solamente los militares son los que participaron en la sustitución de esas identidades, sino que era el brazo armado y la mano que robaba, pero bueno, estaba todo eso tramado sostenido en una cuestión burocrática en donde participaba la justicia, donde participaban instituciones médicas. De hecho, fíjate que nosotros en Paraná tenemos, yo digo nosotros, mis compañeros, como querella, nosotros con mi familia, tenemos la causa del Messi, que se llama NN Facundo, que es así como lo inscribieron al Messi en el hospital militar cuando nacimos, y que nosotros somos derivados al Instituto Privado de Pediatría. Nacemos en el Hospital Militar de Paraná y nos derivan al IPP, donde lo atendían 4 médicos, que hoy viven 3, entre ellos Torralday, que es un médico muy conocido en Entre Ríos, que tenía un cargo de asesor del ministro de Salud, un tipo de mucha trayectoria, que fue el que participó, cómplice civil, responsable, necesario para la sustitución de las identidades nuestras. Y eso es importante también verlo porque esa es la pata civil de la dictadura y también, bueno, por supuesto, pensar en cuando vos hablabas hoy del proyecto también económico de la dictadura. De la propia dictadura. ¿No? Sabrina, es un gusto haberte tenido. Nos gustaría tener 20, 30 minutos más. Te los debo, no los debemos.
Tenés una página en blanco para escribir lo que quieras y yo te agradezco. ¿Puede ser? Bueno. Que te pida Acá. de puño y letra. En realidad es para conocer un poco más La letra al para ver. entrevistado. Gracias por venir. Bueno. Sabrina Bullino, el último Salva a Todos, la última Salva a Todos. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Lo importante solo tarda un poco más. Lo imposible. Lo imposible, perdón, leí mal. Bueno, te lo firmo. te falta la firma. Gracias, Sabrina. No, gracias a vos. Y ahora libre para todos los compañeros. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo.